Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: «¿Qué quieres de ella?», o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: «Come, maestro». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí: «¿Alguien le habrá traído de comer?». Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. La sed de Dios. Domingo tercero de Cuaresma, ciclo A. El Evangelio de hoy menciona algunos elementos fundamentales, cotidianos de nuestra existencia: luz y oscuridad, agua y sed. Elementos que, además de la realidad propia de lo que son en sí mismos, representan y simbolizan, incluso en nuestro modo habitual de hablar, ejes en torno a los cuales se estructura toda la vida humana. Jesús llega a mediodía, es decir, con toda la luz, es decir, con toda la verdad, es decir, con toda la vida. Recordemos que en el capítulo anterior al que hoy leemos se nos dice que Nicodemo,
que en ese encuentro simboliza a todo el pueblo judío, fue ver a Jesús de noche. La noche es el momento elegido por quienes no quieren ser vistos, por quienes necesitan la complicidad de la oscuridad para poder hacer sus cosas, por quienes, como Nicodemo, no quieren jugarse enteramente por la verdad. La noche es un buen momento porque de noche todos los gatos son pardos, dice el dicho. Y en medio de la noche el Señor le habló de la luz, de esa luz de la que no quieren ni oír hablar quienes, porque prefieren la oscuridad, rechazan la salvación. Pero ahora en el Evangelio que hoy leemos, Jesús llega a este territorio de samaritanos, es decir, de paganos, a pleno mediodía, con la luz en su cenit. Y acabamos de escuchar cómo efectivamente esa luz fue recibida, aceptada y dejó iluminados, es decir, salvados, a quienes la recibieron. El Salvador que llega no es un personaje de Hollywood envuelto en una superproducción de efectos especiales. Jesús está cansado y sediento, y por eso se sienta junto al pozo mientras sus discípulos van a comprar algo para comer. Jesús experimenta sed. Sí, Dios tiene sed. 2 veces en todo el Nuevo Testamento el Señor manifiesta su sed, y en 2 contextos mucho más que anecdóticos. Al final de su vida, en la cruz, es el grito de un hombre que ha perdido toda su sangre y cuya sed se ha vuelto tan violenta que le quema las entrañas. Y aquí, en el que le pide de beber a la samaritana. En ambos casos, esta sed material es símbolo de una sed mucho más profunda, misterio inaudito, impensado, increíble. El Creador tiene sed de su criatura, Dios tiene sed del hombre, sed de su amor, de su confianza, de su entrega. Y no oculta esa sed con un falso pudor espiritual que cuando se da en el hombre lo conduce por malos caminos. En el diálogo de Jesús con la samaritana aparece ahora otro de esos elementos fundamentales para la vida, el agua, tan preciada, en una época en la que no había agua corriente y en la que no pocas veces, como le ocurre a esta mujer, hay que fatigarse para obtenerla. En la Biblia se habla muchas veces de fuentes, corrientes de agua, o el agua misma como símbolo de las enseñanzas de Dios, de la ley, o los dones que Dios otorga a los hombres. Basta recordar los momentos más importantes de la historia de la salvación para ver cómo aparece allí el agua sobre la que aletea el Espíritu Santo en la creación, el agua en la alianza con Noé, cuando el agua del diluvio marca un final y un comienzo, el agua en el éxodo del pueblo judío, cuando el paso del Mar Rojo es precisamente a través del agua y de hecho produce la salvación para unos, el pueblo judío, y la condena, la muerte, el ahogo para los otros, para los egipcios que los perseguían. El agua que brota del costado abierto de Cristo en la cruz, junto con la sangre. El agua de nuestro propio bautismo. La samaritana y Jesús hablan de agua, pero diversamente. Jesús habla del Espíritu Santo que Él concede a los creyentes, la nueva vida que recibimos en el bautismo, que usamos en el agua bendecida por el sacerdote, la que se mezcla también en el cáliz, y que no es necesario ir a buscar cada día, se recibe una vez para siempre, como el agua de nuestro bautismo. Sí, vamos comprendiendo entonces cuál es la idea a la que apunta el Señor. El agua y el Espíritu Santo están siempre ligados en la Biblia, y también entonces en este momento. Todos tenemos sed de una felicidad que sea plena, de una vida que valga la pena, de un sentido que realice acabadamente nuestra existencia. Y nuestro corazón intuye que esta posibilidad tan pretenciosa existe, es real, es efectivamente posible, aunque no sepamos exactamente cómo. El agua que Dios ofrece es lo único capaz de aplacar la sed de los hombres, la felicidad que Dios concede a raudales a los que creen en Él. A la samaritana, que en primer momento se parapeta en la falsa y petulante seguridad del que no cree, Jesús le anuncia: el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Esa es el agua para la sed. Las otras aguas son aguas estancadas, salvadores, entre comillas, sociales, políticos, filosóficos, pastores truchos, los modelos televisivos perimidos, los ídolos mundanos, fatuos, la inconsistencia de las riquezas, la vanidad de la gloria de este mundo, que solo dejan insatisfacción y más sed, como la samaritana, que casi se comporta como una esclava de este pozo al que forzosamente debía volver una y otra vez.
El agua salada como el agua de mar no calma la sed, jamás. La sed permanece, el agua de mar no puede calmarla. Tampoco la fama, el dinero, el poder o el hedonismo pueden calmar la sed de felicidad de nuestro corazón. La samaritana representa a toda la humanidad sedienta de Dios. Tener sed de Dios es un excelente signo de salud espiritual. No tenerla es signo de que la anemia espiritual ya es grave. Jesús se lo hace notar a esta mujer con una delicadeza que muestra a las claras el corazón del pastor más tierno del mundo. No le dice a esta mujer, que ya va por el quinto marido, sos una loca, un giro, una prostituta, una pagana, una idólatra. Tampoco se pierde con ella en estériles discusiones teológicas acerca de cuál sería el mejor lugar para adorar a Dios. Mansamente la pone frente a su necesidad de salvación, a su sed de Dios, sed para la cual su cántaro no le sirve de mucho. Por eso cuando ella lo encuentra, deja el cántaro. Esto es muy importante, parece un detalle en el relato, pero no lo es. Que esta mujer deje el cántaro significa que cambien sus prioridades, sus ocupaciones y sus preocupaciones. Y sí, cuando se encuentra Jesús, terminan las búsquedas. Solo en el Espíritu Santo de Cristo podemos encontrar plena saciedad a nuestros deseos más íntimos y profundos. Y este Espíritu Santo se bebe a raudales en la misa, en la palabra de Dios, en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía, y en todo lo que hace a nuestra vida cristiana de fe, esperanza y amor. Esta es la fuente, lo demás son charcos. Dios mismo puso esa sed en nuestro corazón, porque somos imagen y semejanza suya, somos infinitos por dentro, para que lo busquemos, y buscándolo lo encontremos y así seamos felices. Porque ser cristiano no es tener una doctrina, sino ser transformados totalmente por una vida nueva. Y por eso la fe no es un simple asentimiento intelectual, sino una adhesión vital, como esta que vemos hoy en la samaritana. La experiencia filial de ser hijos de Dios es en el fondo inefable. Es una experiencia para vivir, imposible de describir cabalmente. A lo sumo se la puede testimoniar, se la puede compartir, se la puede anunciar. Todos quieren vivir la vida, entre comillas, como tantas veces se dice y se escucha. Por muy distinta que suene, esta expresión que puede parecer tan mundana tiene el inequívoco sabor de la sed de Dios. Pero he aquí que Dios también tiene sed de nosotros. Tengo sed, dice hoy, y dirá de nuevo en la cruz. Lema inspirador escrito en todas las capillas de las misioneras de la caridad fundadas por la Madre Teresa. Solo la cruz y al lado esta expresión, tengo sed. De esta página de oro del Evangelio de hoy aprendamos que la vida cristiana es buscarlo al Señor y dejarse buscar por Él, encontrarlo y dejarse encontrar, amarlo y dejarse amar por Él. Amén.